trabajadora, ¿no? Mi mamá, ama de casa, no podría hacer otra cosa con 6 hijos, y mi papá era toda la vida, hasta los 65 años, camionero. No camionero que estaba 2 semanas fuera de casa, porque claro, el país es mucho más chico, pero de gente trabajadora. No tuvimos privilegios en los tiempos, obviamente nací durante la guerra, 1941. No hay premios por sacar la respuesta correcta, así que realmente eran tiempos duros, años duros, pero gracias a Dios que pude en un hogar cristiano donde papá realmente nos hacía aprender a leer, inclusive con la palabra de Dios. Y al estilo antiguo, nada de acostarse en cama ni sentarse en cama, sino todos a arrodillarse para orar antes de acostarnos. Así que tengo recuerdos hermosos de esto. También recuerdos de cuando había bombardeos y tuvimos que ir a los refugios subterráneos. Y me acuerdo bien de chico, porque era muy chico, pero me acuerdo de cómo bailaban los adornos en las repisas de la casa, cosas así. A los 9 años, en una campaña al estilo escocés, que todavía lo hacen, con un invitado, un hermano con don especial para evangelizar, es decir, para predicar. Y se hace por un mínimo de 20 días, todas las noches. Y en una de esas campañas yo, tocado por la palabra de Dios, la venida del Señor, la necesidad de ser salvo y limpio. Y con 9 años uno está consciente de que no ha hecho todo bien. Ha sabido mentir, ha sabido robar una cosa, ha sabido... Es decir, yo me convertí a los 9 años, me bauticé a los 14 años y soy sincero, realmente fue esto el momento en que me puse las pilas en la escuela secundaria y a estar mucho más consciente de la responsabilidad de mi conducta y también de cómo esa forma de ser, siendo miembro de una iglesia, influenciaba el concepto que la gente tenía así de esa iglesia. Así que parece que hice todo muy temprano en la vida. Me puse de novio a los 17 años. Y claro, pero no era para jugar, me casé con esa novia. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde la conoció? La conocí. ¿Dónde se conocen los novios cristianos? En una reunión. Les cuento algo chistoso, hermano, porque yo había ido a varias reuniones en esa iglesia a 20 kilómetros de mi casa, un camino sinuoso para llegar, medio colinas, montañas, pero llegué y siempre había tenido alguien que me acompañara con un auto, pero decidí ir solo. Y después de la reunión, no sabía dónde tomar el colectivo para volver a mi pueblo. Y entonces adivinan ustedes a quién pregunté. La que tenía flechado. La tenía flechada. Y ella me dice, sí, yo sé dónde se toma.
yo te acompaño. Bien, feliz. Y llegamos caminando hasta una garita y ahí llega el ómnibus, ¿no es cierto? Arranca y la primera parada que hace el ómnibus, yo miro por la ventana y está enfrente a la iglesia cristiana evangélica. Sacan la cuenta. Ella me podría haber dicho, ahí enfrente nomás. Pero me llevó caminando hacia... Entonces yo me di cuenta, tiene interés. Eso fue el primer encuentro que nunca más se cortó. Pero doy gracias a Dios por esa persona con quien me casé y estuvimos 53 años juntos. La mayoría de ese tiempo, desde los 33 años, nos casamos con 21 años. Tenía trabajo, tenía un ingreso, sostenía la casa, todo estaba bien. Pero les quiero contar algo, hermanos, que eso dice reunión de impacto. Y mucha gente cree, bueno, ¿cómo se entera de que Dios está obrando para llamarte? Uno no está consciente de esto. Primero, desde el día que nos casamos, estuvimos involucrados en la iglesia local. Durante 12 años yo estaba a cargo de reuniones de horas felices entre semana. Los chicos venían vestidos con sus gorras, guantes, botas, nieve, todo lo que sea. Están acostumbrados. Calefacción y 80 chicos en el local. Actualmente trabajan 10 veces más y juntan 20. Así es Europa de ahora. Pero la cuestión, hermanos, es que es importantísimo que cualquier joven o jovencito esté involucrado en el ministerio de la iglesia local. El Señor no te llama porque no tenés otra cosa para hacer, sino porque estás muy ocupado y no tenés tiempo para otra cosa. Les cuento que cómo Dios obra para capacitarnos. Hay 3 formas. Yo me capacito. A veces pensamos que, bueno, voy a todas las reuniones, voy a todos los campamentos, no falto nunca en una reunión. Me capacito escuchando a otros. No. Dice el apóstol a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Es decir, yo de jovencito comencé a armarme con diccionario, concordancia, libros de estudio. Y aunque era muy joven, mi esposa no se quejaba de que yo tomara tiempo en el dormitorio, escritorio no tenía, para prepararme, para ocuparme. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra, hermanos? Ocúpate. No es solamente, es tirarte en lo hondo. Es una entrega a la palabra de Dios y a capacitarte. Luego, otros nos capacitan, y de esto hablé, otros hermanos, por medio de sus mensajes, conferencias o hermanos locales que nos han estado al lado para orientar, para enseñar y guiar. Pero luego hay otra capacitación. Y normalmente cuando se habla de capacitación, se dice, bueno, hay un curso, me anoto.
pago la suscripción y hago el curso. Pero hay un curso en el cual nadie se recibe, porque la escuela es la escuela de Dios. La escuela de Dios no tiene fiesta de egresados. Yo tengo 79 años, ya les di la respuesta. Pero quiero decir, hermanos, de que yo estoy en capacitación aún. Hace 4 años el Señor me llevó a Betty y entré en otro curso de capacitación. En serio, hermanos. Vivir otra experiencia. Estar manejando la soledad, cómo manejar las horas. Un curso de capacitación. Y a todos los hermanos que conozco que pierda a su esposo o su esposa. Hablé con Daniel Visconti el otro día. Media hora con Daniel Visconti para decir que yo te entiendo, hermano. No le di un mensaje, ni versículos, ni nada. Virtualmente le di un abrazo y le digo, hermano, te entiendo. Estoy aquí para vos. Ahora, ¿se acuerda de Elías? Que para estar, y eso voy al tema de ser llamado por Dios, ¿no es cierto? De ser llamado por Dios, primero hay que estar en una iglesia local y hay que estar involucrado y trabajando en ella. Y además diría que es importante tener un trabajo, porque el Señor no va a llamar a la gente como opción la obra del Señor porque no tiene trabajo. No, el llamado de Dios va por otras guías, otros rieles, hermano. Y yo me acuerdo de un hermano que decía, realmente es importante que el joven pida que Dios le dé experiencia de él mismo. Es decir, aparte de todo el estudio, experiencia de Dios mismo. Nosotros lo tomamos a pecho y comenzamos a orar que el Señor nos diera experiencia de él. Ahora, no sabíamos lo que iba a hacer. Trato de resumir. A los 26 años ya nació nuestra hija, que ahora es abuela, pero en ese momento, debido a una estenosis y vómitos fuertes, en un momento le pasa el pequeño estómago por el diafragma y queda acá. No pudieron operarla porque a los 4 meses pesaba menos que el día que nació. Tenerla en brazos era como tener una porcelana. Se veía todas las venitas por la cabeza, los brazos, todo. Y en ese momento Dios nos estaba hablando. Como cualquier joven, cualquier matrimonio joven, queríamos tener un auto más grande, más nuevo, las alfombras más altas. Ustedes saben que el Señor nos cambió los lentes y nunca más nos interesó. Es necesario tener un auto, una casa, donde estar, moverte, pero que no sea prioridad. Cambió la óptica, porque en ese momento nada interesaba. Se perdieron los valores por completo. Y además, hermanos, el Señor nos quería tener cerca. Presten atención, el Señor te quiere tener cerca.
¿Sabe por qué? Porque parte del llamado del Señor es por medio de la cercanía que vives con Él. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Eso les quería compartir. Le dijo el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Un viento huracanado, fuerte. Pero Jehová no estaba en el viento. Ese es Primera Reyes 19. Y tras el viento se va bajando un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y es ahí que Elías escucha, oye y responde a la voz de Dios. ¿Cuál es la lección para mí, para ustedes? Para estar escuchando el llamado de Dios y la voz de Dios, es preciso estar cerca. No tronaba porque estuvimos a kilómetros de distancia de él, sino, como dice en Isaías, inclinado el oído. Hay que estar cerca del Señor. Busquen estar cerca para sentir esa voz apacible. El Señor nos permitió vivir esta experiencia y le cuento en la secuela, porque no pudieron operarla, sino que dieron un tratamiento de estar en un pequeño sillita, como de esos del auto, y de noche estuvimos nosotros en cama, la tuvimos que tener sentada, no acostarla durante 2 años, para que no vuelva la comida, para que baje el estómago paulatinamente. 2 años. Ahora, ¿creen ustedes, hermanos queridos, que en ese tiempo, que como jóvenes, y la gente a veces se olvida de que yo también fui joven, y a veces descuidaba quizás el ritmo, la costumbre? Sí oramos a la noche, sí leemos la Biblia juntos, pero a veces había descuidos por estar muy cansados, por estar afuera y llegar tarde. Y claro, ¿ustedes creen que durante esos 2 años perdimos una noche de leer y orar juntos por ese bebé? Estableció un modelo en nuestra vida. El Señor ya nos tenía muy cerca, sin saber que 7 años después estaríamos zarpando a la Argentina. ¿Cómo llegó a ser eso? Ustedes van a preguntar, y como mucha gente pregunta, y teniendo todo el mundo, ¿por qué Argentina? Porque en ese momento nosotros tuvimos amigos, muy amigos, misioneros en Etiopía. Y Betty y yo estuvimos dispuestos a ir a Etiopía. No habíamos hablado con los hermanos. Es otra cosa al que les quiero aconsejar, hermanos. Si cree que Dios te está hablando, te está llamando, no lo cuentes a todo el mundo. Estaba leyendo anoche o anteanoche de Nehemías sobre el muro.
y camina y tiene gente con él, pero no cuenta a nadie lo que está en su corazón. Después se enteran. Porque si cuentas tu experiencia a mucha gente, van a escuchar muchas voces y se puede perder la orientación de la voz de Dios. Bueno, estuvimos esperando una respuesta de Etiopía, que era el país segundo más pobre del mundo. Estuvimos dispuestos. La disposición es importante. El Señor había puesto en nuestro corazón servirle y renunciar el trabajo. Yo estuve en buena posición como gerente de ventas de una compañía en ese momento de salir de Escocia. También, hermanos, es importante que vemos los tiempos de Dios, la precisión de Dios. Cuando estamos buscando y sintiendo que quizás Etiopía, pero una forma es de presentar nuestra inquietud a los hermanos de ahí. Esperamos y esperamos una respuesta. Mientras esperamos, llega a nuestra iglesia en un pueblo minero en Escocia un misionero llamado Don Guillermo Jack y su señora, el padre y la madre de Roberto Jack. Y él da un informe sobre la Mesopotamia argentina. Y hablaba de ciudades en Formosa, litoral, Formosa, Resistencia. Él había comenzado la primera asamblea en Posadas. También estaba Corrientes Ciudad y Paraná. 5 ciudades capitales, hermanos. Estamos hablando del año 1972. En Córdoba había muchos, en Tucumán, en Santiago, en Mendoza, pero en la famosa Mesopotamia, rodeado de agua en ese momento, sin puentes, claro, era una isla, pero faltaba obras. Bueno, nos dejó con esa gran inquietud, 5 ciudades en la Mesopotamia argentina. Le tuvimos en casa para cenar, después le llevé. Después, cuando volví, le digo a Betty, ¿qué te parece? ¿Sentís? Sí, la verdad es que me confunde un poquito, pero vamos a orar. Salmo 27, 11. Señor, guíanos por caminos de rectitud. El Señor no juega con nuestras vidas. Oramos y pedimos su guía. Decíamos, si estamos interesados por esto y estamos esperando noticias de Etiopía, estamos confundidos. Señor, guíenos. El otro día, esto fue domingo, el lunes, después de unos 4 meses quizás de silencio, llega el correo a mi casa a las 8 de la mañana. Una carta, ¿de dónde? Etiopía. Mientras el hermano de Argentina hablaba, estaba en camino la carta. Y decía, por no ser docentes, por no ser médicos, dentistas, enfermeros profesionales, no pudimos entrar tener residencia en Etiopía, como los demás. Pero sí en Argentina. Luego les cuento, hermanos, ¿cómo Argentina? ¿Cómo estar seguro? Porque Etiopía lo vamos a encontrar en la Biblia.
India también, Egipto también, Asia también, España también, Italia también, pero Argentina no está en la Biblia para guiarme. Ustedes saben, hermanos, de que un hermano de la iglesia nuestra nos invitó a cenar. Cuando estamos saliendo, ese hermano me había regalado algunos libros, los cuales tengo acá en mi escritorio. Todavía los tengo. Un hermano que me animaba, que me daba libros de estudio. Pero en esa oportunidad le dice, toma, este libro te va a interesar. Muy bien. Cuando llegamos al auto, en la oscuridad, le digo a Betty, abrilo, a ver de qué se trata. Bueno, espera, llegamos a casa. No, abrilo. Y cuando abre el libro, escuchen, hermanos, estamos orando meses y meses por las 5 ciudades en el noreste argentino. ¿Sabe cómo se llamaba el libro? They looked for a city. ¿Sabe lo que quiere decir? Buscaban una ciudad. Yo le dije a mi esposa, escúchame, vos le contaste algo a ese hermano de lo que estamos hablando, lo que estamos orando. No te aseguro que nada. Bueno, es justamente lo que estamos haciendo. Buscaban una ciudad. Como solía pasar, y ahora les cuento algo como de la garrita, también mi esposa leía los libros mucho más rápido que yo, la cantidad de libros que tenemos en casa, que ella los ha leído todos. Te digo que ella comenzó a leer ese libro. Y una noche estamos, yo vengo del otro dormitorio, de orar con los chicos, cierro la puerta, le digo a Betty, vos sabés, esto es cuesta, porque estuvimos decididos. El Señor se ha mostrado varias oportunidades, guiándonos. ¿Qué estamos esperando ahora? Cierro la puerta y le digo, escuchen, hermano. Le digo, Betty, la obediencia es muy costosa. Y yo estaba mirándolo como hombre, no teniendo en cuenta lo que significa, esto es otro tema para otro momento, lo que significa el traslado transcultural o, por ejemplo, a otra provincia argentina, puede ser. Lo que significa para la mujer, porque ella tenía que vivir sobre la base de fe. Ya no iba a tener un cheque todos los meses. No iba a tener un depósito bancario importante como tuvimos. No íbamos a tener más autos. Iban a deshacer. Y eso me va trabajando aún. Porque en el momento uno es joven, pero lo que habrá costado a ella desarmar la casa, que a ella le llevó 12 años armar, con todo cariño. Y cuando le digo a ella, la obediencia es muy costosa, así de relámpago, como siempre, era muy rápida y pensaba en líneas rectas. Yo era más de filosofar, de pensar, de meditar. No, cuando yo dije eso, me dijo, sí, Jaime.
La obediencia, sabemos lo que cuesta. Lo que no sabemos es lo que cuesta la desobediencia. ¡Wow! Nunca más le hablé de ese tema. Pero le digo, hermanos, estuvimos una noche, ya no estamos en la garita, estamos los dos en cama. Es tarde y ella está con su libro y leyendo. Le digo, no vas a apagar la luz y yo tengo que levantarme. No puedo dormir con esa luz prendida. Y eso fue un tema de conflicto hasta hace 4 años. Porque leía y yo con la luz prendida no podía. Bueno, la cuestión es que yo estoy con los ojos cerrados y le estoy diciendo a mi esposa, ¿sabe qué, Betty? ¿No te parece que es momento de realmente abrir y contar esto? Y decir a nuestros hermanos ancianos qué es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y le dije en estas palabras, ¿sabe qué, Betty? Tengo miedo de pecar, de pedir al Señor una cosa más. Y me dice, bueno, Jaime, aquí está. Le digo, me incorporo en la cama. Le digo, ¿dónde? Y me muestra el libro. Y ella está en la página. No dio vuelta a la página. Y comienza un nuevo capítulo en medio del libro. Y el nuevo capítulo se llama El llamado a la Argentina. ¿Vos hablas de impacto? Yo le dije, bueno, mañana hablamos con los ancianos. Cuando sucedió esto, hermanos, y esto es lo que debe pasar. Cuando Pablo y Bernabé fueron llamados a la obra, el Señor había estado obrando en la iglesia. La iglesia estaba, no por ellos, pero es como se crea una conciencia en la iglesia de que es lo que el hermano dijo, el primero que habló después de escucharnos, dijo, bueno, querido Jaime, nada de lo que nos cuenta nos sorprende. No debe sorprender. Ay, hay tanto para contar, pero bueno, hermanos, desarmamos la casa, arreglamos todo y los hermanos trabajaron, pero ¿cómo trabajaron para ayudarnos? Un hermano, escuchen esto, hermanos, porque uno se lanza a una experiencia nueva. Una cosa quizás importante, porque pregunté a un misionero, ¿sabe dónde? En Angola. Y capaz que este hermano estaba en Luena una vuelta. Conozco hermanos de mi infancia que estaban en Luena. Pero lo que quiero decir es que preguntamos a un misionero y su esposa una vuelta en mi casa, ¿cuándo se sabe que es momento de renunciar todo e irnos? O a un lugar en la Argentina, o un país limítrofe, o en otra cultura. ¿Cómo se sabe? Y me contestó, hermano, cuando no te es posible permanecer donde estás.
y haciendo lo que estás haciendo. Porque al seguir donde estás, te crea conciencia de culpa por no obedecer. Claro, esto es cierto. Así que el llamado de Dios es muy fuerte. Y si uno no responde, entonces se siente que está en desobediencia. El Señor nos llamó, después iba delante nuestro. Me acuerdo de un hermano que llamó y dice, ¿ustedes van a la Argentina? Sí, bueno, yo tengo un transporte y me ofrezco llevar todo lo que tiene en bultos y tambores, se llamaban tambores misioneros, ¿eh? Con suncho, con candado y herméticos, y todo lo que era pequeño, cosas se podría llevar, llevamos. La cuestión es que él dijo, yo llevo esto a cualquier puerto de Gran Bretaña y la factura te la mando cuando estás en alta mar. No la mandó nunca. Pero hay otro camionero que lleva estas cosas al barco en Inglaterra. Y cuando están bajando las cosas, comenta el comisario del barco y le dice, ve los nombres estos, yo conozco a esa gente, van a la Argentina como misioneros. Todavía hasta la fecha no sé quién era el camionero. Pero ese comentario quedó. Y el comisario, comentándolo al capitán, dice, vos sabés que todos estos bultos que ya tenemos en la bodega es de gente que van a la Argentina como misioneros. El capitán, un hombre realmente nada piadoso, de mal hablar muchas veces, pero algo tocó su corazón. Y me confesó después de que su mamá era creyente. Y él, como para hacer algo, llamó a la compañía. Dice, mira, tenemos esto. Dice, llévelo sin cobrar. Ahora, hermanos, escuchen bien. Esto es un sueño realizado para un escocés, porque se tildan a los escoceses de agarrados, de codo duro y todo eso. Y claro, no es todo verdad, no es verdad, todo lo contrario. Pero vale decir, hermanos, escuchen, es cuando el Señor dice, te llamo, y vos respondés, y me acuerdo de subir la rampa a ese barco grandote, y un barco de carguero, había 6 pasajeros, 5 de nosotros, más un maestro profesor que trabajaba en Argentina. Nuestros hijos llegaron a Argentina, eran maestros de corazón. Tenía todo el tiempo. Nuestros chicos llegaron a Argentina hablando algo, contando hasta 100, completando el mapa de las provincias, de todo. Realmente 5 pasajeros más un maestro. Pero al subir el barco, el Señor dice, id a todo el mundo. Pero ¿cómo sigue? Porque nos olvidamos que cuando damos el primer paso, sentimos la mano del Señor en el hombro y dice, espere, yo también voy. Y hasta ahora nos acompaña. Claro, hermanos,
Qué notable que eso necesitábamos en ese momento como pruebas de cómo Dios obraba para abrir caminos. Ir de Escocia a Inglaterra, Inglaterra a Argentina, con todo eso, y no nos cobraron un centavo. ¿Quién hace eso? El Señor lo hace. Ahora, algo de la obra en Argentina. Estuvimos 3 años en Misiones. Fue ahí que realmente nos acoplamos con los hermanos Jack. No hablábamos nada del idioma, poco, nada, honestamente, ¿no? Iba a la despensa al lado y hacía eso, no, más arriba, pero qué trabajo. Llevamos los chicos una vuelta al centro de Posadas, eran como 18 cuadras con 40 grados, y no sabíamos qué colectivo tomar y cómo pedir, ni siquiera decíamos vamos caminando. Llegamos ahí, estaban todos muertos de sed. Bueno, queremos tomar algo, papá. Bueno, Coca-Cola, vamos ahí. Y fuimos a un bar. Después dice, pero papá, tenemos hambre. Le digo, oye, escúchame, no me pones en compromiso. Les cuento, hermanos, esto porque, bueno, ahora estoy hablando, a veces me equivoco, ya digo una cosa. Pero la cuestión es que yo no sabía. Sándwich. Claro, sándwich. ¿Sándwich de qué? Entonces me arriesgué y pedí, bueno, sándwich de jabón y queso. Entonces, claro, el mozo entendió, pero estando ahí todos así riéndose, ¿no es cierto? Dice, hay un tipo ahí que quiere sándwich de jabón y queso. Bueno, la cuestión es que estas son cosas que pasa a un recién llegado de otro país. Y de adaptarse a cucarachas, nunca tuvimos en Escocia. Arañas tan grandes como Misiones no hay ni en Entre Ríos. En el terreno al lado, víboras. Vivimos en una calle de tierra cerca de la iglesia, pero con zanjas abiertas. Era interesante, se podría ver, porque corría el agua de arriba abajo, se podría ver lo que tenían los vecinos para su almuerzo, ¿no es cierto? Fue fideos hoy, ¿no es cierto? La verdad es que y uno se adaptaba a una vida muy diferente. Gas instalado no tuvimos. Y agua caliente solo en la casa. Y todo una vida muy diferente. Pero con una predisposición, hermanos, de servir al Señor. Y yo miro a Posadas y voy y visito. Y se acerca un matrimonio de unos 55 años. Y dicen, ¿te acordás, Jaime, cuando nos convertimos? Después hay otra familia. Don Alberto. El primer noche que tuvimos un auto en Argentina. De tener auto de la compañía, estuvimos 16 meses sin auto. Fue una bendición, porque tuvimos que anclarnos y aprender el idioma. Y ponerlo en práctica en la iglesia local. Pero primer noche de tener el auto, me dice después de una reunión en un barrio, que llevo ¿cómo se llama? Todo de noche, sillas plegables, se hace la reunión, se cierra la alambre de púa y él me dice, mira, Jaime, yo quisiera
ser salvo. Entonces, para no volver a la iglesia, al local, le digo a Alberto, si quisiera pasar a mi coche, estoy solo. Los chicos nuestros estaban en la escuela, se acostaban. Le digo, ¿cómo no? ¿O querés esperar y te visito mañana? No, 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 no. Quiero ser salvo ahora. Y ustedes saben que ese gigante ucraniano vivió, ya falleció, pero vivió toda su vida dando evidencia de una conversión que dura, como su esposa y 9 hijos. Y cuando voy a las iglesias de Posadas, me encuentro con estos hijos. Qué grande que es esto. Y mucho más. Acá, después de 3 años, comenzamos a ver, bueno, don Guillermo está acá, está la señora. La iglesia ya tiene 14 años. Y había una extensión donde trabajamos. Ahora es momento de ir a estas otras ciudades. Y para cortar, visitamos a otros. Juan Balán y la señora había llegado a Resistencia. Entonces, Resistencia no. Recorrimos Corrientes, recorrimos Paraná. Y finalmente, después de un segundo viaje todavía, decidimos buscar un lugar para alquilar en Paraná. En el año 78. Hasta esto el Señor confirma. ¿Sabe qué? La persona que nos alquiló la casa, tuvimos que hacer contrato, tuvimos que pagar sellados. ¿Sabe lo que dijo? ¿Sabe qué? No tenemos tiempo para hacerlo ahora. Ustedes vuelven a Posadas. Pero me dice a mi señora, aquí, señora, tiene las llaves de la casa. Yo tengo una confianza en ustedes. No sé de dónde me viene ni qué es lo que me inspira. Pero vayan ustedes a Posadas con las llaves de la casa. Traigan su mudanza. Y después vengan a verme y haremos el contrato. Eso fue el primera semana en Paraná. Y gracias a Dios que esa casa fue el lugar de donde los primeros que vinieron de las horas felices, ¿cómo comenzamos? Debajo de árboles, sin local, sin iglesia, pero de hacer contactos, invitarlos, los padres de esos chicos, a nuestra casa. La primera bautizada vino de esa hora feliz y a mi casa. Y así otros más. Qué grande que es el Señor. Gente que se convirtieron en el patio, se agregaron a la iglesia, siguieron al Señor y siguen al Señor. Y así es, hermanos, que, bueno, termino contando que hace 4 años se separó de nosotros armoniosamente. Yo podía ser un misionero celoso, de que no, se quedan todos acá. No, yo tengo la visión, no quiero tener una iglesia con 500 miembros. Quiero tener 10 con 50 miembros, que trabajan en 10 lugares, con 10 extensiones. Eso es lo que quiero ver. Y por ahora estamos en número 4. Y se separaron en zona sur. Vos conocés a Agustina Oscar Mitchell. Hay una linda iglesia ahí trabajando fuerte, así como nosotros, con horas felices, jóvenes, etc. Luego está Ever y Fiona, mi hija. ¿Cómo pudiera saber yo
que al subir la rampa a ese barco, que tomaba de la mano una futura misionera. No sabía. Y son los más aptos para la obra misionera, porque han vivido la experiencia todo previo. Sabe lo que es, cómo proceder, las penas que vivimos, las cosas que realmente nos costaron, cómo Dios obró para proveer. Esto es otra historia, ¿eh? Podría seguir y seguir, hermanos, pero no sé, ustedes quieren terminar ahora. Pero les cuento, hermanos, de que hemos visto ya la obra extenderse en Paraná. Y hasta las decisiones de la iglesia local prácticamente no las estoy tomando yo. Porque hay otros hermanos a cargo de distintos áreas y lugares. Y eso es como tiene que ser. Alguien me hizo recordar el otro día cuál es el trabajo del misionero. Y dice, me acuerdo de Jaime dijo, mi trabajo es quedarme sin trabajo. ¿Me comprenden, hermanos? No acopar lugares y ocupar lugares y resistir, entregar y delegar y preparar a otros hermanos. Ustedes se acuerdan, con esto termino, de cómo el Señor obra para proveer. Me acuerdo de cuando sucedió lo de Malvinas. Justamente ese día, no, sin saber, voy al banco francés en ese momento. La chica me había cambiado el cheque, pero durante años. Me conocía, ni mandaban los cheques al cobro. Estamos hablando de años atrás, no de transferencias y nada de eso de ahora. Pero voy con el cheque y la chica dice, señor Burnett, por ahora me parece que hay un problema y por hoy no podemos cambiar su cheque. Dice, mire, deje pasar 24 horas, mañana venga a ver si podemos resolver. No entendí nada. Voy a mi casa y me dice Betty, ¿cómo te fue? Bueno, vuelvo sin plata, pero tenemos que pagar el alquiler, el teléfono y todo lo demás. Bueno, sabe que hay un problema de conflicto. Y entonces la chica dice, en Argentina no podemos cambiar cheques de Gran Bretaña, Escocia. Entonces, llamo a Escocia y hablo con el banco. Y dice, puesto que tu cuenta se llamaba una cuenta externa, queda congelada. No se puede transferir nada. Oh, qué buena noticia, ¿eh? Y quedamos sin plata. Con compromisos a hacer frente. Oramos de rodillas, y lo dejamos la causa, como dijo el Señor, al que juzga con justicia. Dejar la causa. Pasa por debajo de la puerta un sobre de Canadá. Ahora, tengo un hermano en Canadá, pero no era de mi hermano. Tampoco era de una iglesia o la iglesia de mi hermano. Pero el Señor puso en el corazón de una iglesia un mes antes para que mande la ofrenda al fondo misionero en Canadá, donde yo había visitado 5 o 6 años antes, una vez.
Y cuando llega el cheque, pero no en libras esterlinas y no sobre Escocia. Entonces, en menos de una hora, estaba de vuelta en la ventanilla. La chica me mira y dice, no, mañana le dije, don Bornet. No, le digo, tengo otro cheque. ¿Y cómo es esto? Claro. Cuando estuvimos sin nada, la precisión de todo eso y todo el trabajo previo para que llegue en ese momento, lo hace Dios. No hay nada imposible para Dios. Y así, hermanos, seguimos trabajando un poco la parte evangelística en los últimos años, y yo hablo de 20 años por lo menos, o 30 quizás, porque siempre hacía evangelismo y también enseñanza. Ustedes saben, hermanos, que hay hermanos que nunca me escucharon predicar el evangelio. Y claro, me conocen como Jaime que enseña. No, pero me encanta predicar el evangelio. Así que, hermanos, así es la historia hasta ahora. Hemos confiado en el Señor nos ha guiado. Tengo las 2 hijas acá y durante esta pandemia, que yo digo es pandemia, no está fuera de control. Dios lo tiene planificado. Está hablando fuerte a los creyentes. ¿Qué creyente no ha cambiado como Betty y yo con 26 años? ¿Qué? Porque nos ha cambiado la óptica sobre lo material, sobre lo temporal, sobre las cosas que planificamos, materiales. No es malo hacerlo, pero ¿cómo ha cambiado nuestros valores? Dios nos está hablando. Además, Dios está hablando a la sociedad. Una vecina que nunca me habló. El otro día me dijo, ¿cómo estás? Nunca la vi en meses. Así nomás me dijo, tengo miedo de morir. Entonces, claro, le prediqué ahí afuera. No dio ninguna respuesta, pero le dije, llámeme. Y estoy preparando en mi mente, porque lo hago todos los años, es un campo misionero, vivo en un edificio de 16 pisos, son 32 familias, es un campo misionero. Y trato de hacer todos los años, con un calendario, una carta personalizada a mis vecinos. Así que esto lo tengo presente y voy a predicarles el Evangelio de Cristo. Muy bien, hermanos, en Puerto Madryn, qué bárbaro. ¿Ustedes vieron algo? Que algo aprendí en Argentina. El mate. ¿Cómo fue la primera experiencia del mate? En primer lugar, no nos gustó nada, ¿no es cierto? No, compartir con todos, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué sé yo? Pero al final, yendo a lugares y personas pobres que no tenían 5 tazas y 5 platitos y 5, no, se sentaba y se pasaba el mate. Me ofendí también, porque teníamos la costumbre muy estar arraigado en nosotros, que alguien nos da algo y le decimos gracias. Y cuando le devuelvo el mate, le digo gracias. Y después pasó y nunca me dio más. Claro, porque había dicho gracias.
Y tenía que aprender que no se dice gracias hasta que no quiere más, ¿cierto? Cosas así. Pero quedó arraigado en nosotros el tema del mate y es muy, muy bueno para acercarte a la gente, ¿eh? Ojalá que lo tuvieron en Escocia. Es más difícil la parte social, ¿no? Obviamente. El mate es muy bueno, ¿eh? No solamente el gusto, y es mate amargo, hermanos, ¿eh? Nada de azúcar. Así que un placer verles a Guillermo, a Agustín, a Marcos y todos los demás hermanos que están conectados. Realmente un placer compartir con ustedes cosas que honestamente no he compartido con muchos, ¿eh? Porque claro, son cosas, generalmente las reuniones son mucho más estructuradas. Y dice, bueno, danos un informe de 20 minutos y después denos tu mensaje. Pero no será, hermanos, que lo que les he contado también es un mensaje. Tiene algo que hace impacto en la vida. Y hay que estar cerca para que escuche la voz del silbo apacible. Que esto realmente, hermanos, que hemos compartido en esta noche sirva para que buscas estar más cerca de Él. Te va a rendir, pero mucho más. Y pasa tiempo con Él. ¿Qué haces la última a la noche? Conozco muchos hermanos, muchos, que lo último que hacen a la noche es apagar la televisión y a la cama. Qué triste, ¿eh? Yo tengo la disciplina de apagar y apagar todo, ¿eh? Teléfono también. Y deje que estés a solas con Dios. Y que lo último que haces es hablar con Él y escucharle a Él. Se lo recomiendo, hermanos. Me es muy positivo. Que el Señor la bendiga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime. Sin duda un tiempo muy rico, mucho para meditar. Esto de estar cerca del Señor, estar cerca de su voz, oírlo, en cosas que parecen pequeñas, pero cosas en las que vemos obrar la mano del Señor y nos gozamos en esto, en ver y escuchar la obra de Dios a través de tu vida, la vida en tu matrimonio, en tu familia. Eso sin duda es ver la mano del Señor obrar eh, y sigue siendo de bendición a otros, sigue siendo de impacto y nos alegramos mucho de tener este tiempo compartiendo y escuchando las experiencias. Sin duda todos los hermanos han podido escuchar. Tengo hermosos recuerdos de escuchar a Jaime predicando, enseñando, aprendiendo mucho. Y también ahí como lo veíamos, mateando, es re matero, Jaime, siempre llevando el mate para todos lados. Para ir cerrando, quizás, como les decía, yo lo escuchaba muchas veces, otros hermanos también han tenido la oportunidad. ¿Algún versículo que siempre vuelva, un versículo que haya
parecido por ahí al versículo que vuelva constantemente, que lo anime, que lo motive, que pueda compartirnos? Ujú. Bueno, ya hay muchos versículos, honestamente, pero yo siempre vuelvo a esta experiencia de Salmo 27 en momentos de necesidad de ser guiados, que dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Es realmente, claro, eso lo oramos en el año 72 y todavía estoy orando. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame. No quiero equivocarme. No quiero estar donde el Señor no quiere que esté. Y no quiero ponerme donde el Señor no me puso. Dijo el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que me tuve por fiel poniéndome en el ministerio. No se puso, el Señor le puso. Así que, hermanos, Salmo 27, 11, la primera parte: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Esto va picando siempre en mi vida ahora personal. Muchas gracias, Jaime. Bueno, para ir finalizando, no le vamos a quitar más tiempo. Lo veo ahí a Miqueas, no sé si podría terminar con una oración.